cada uno de ellos. Entonces, después de que Ananías ora por él, no se vuelve a ver en la Biblia que Ananías esté nuevamente con Pablo. O sea que el llamado de Pablo, por eso es que él mismo decía, uno sembró, el otro regó, pero el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que cuando el Señor ponga una palabra en nuestro corazón no debe de ser egoísta, de decir, no, yo al hermano Freddy lo evangelicé, este es mío, ni lo vean, hermanos, este yo lo fui a traer de ahí de la tienda del brinquito. No, porque muchas veces por eso interrumpimos el proceso de Dios. Tenemos que tener un corazón de hacer lo que Dios le ponga a hacer a usted y deje que el Señor termine de hacer su obra como al Señor más le gusta. Entonces, por eso nosotros cuando vamos a evangelizar no nos frustramos. Nosotros entendemos que para que una tierra dé fruto, primero se tiene que arar la tierra. Y la tierra es lo más difícil cuando usted está arando, así como hoy el que estaba 100 ahí picando la tierra, que la tierra está bien dura. Pero mire, ya lo más bonito es cuando ya se arrojó la tierra y usted puede echar la semilla. Y lo más hermoso de todo eso es que cuando usted ya echó la semilla, de repente viene el fruto, el árbol y después el fruto. Literalmente cuando nosotros evangelizamos, una de esas cosas pasa. Por eso es que usted se encuentra ese tipo de personas a los que les tiene que arar. Y al principio, no, yo no quiero nada, váyase para allá, antes de que yo le dé un derechazo. Y ahí va usted todo, hermano, pero mire, el Señor va más, sí, pero no, a mí no me esté molestando. Y usted sigue detrás de él. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está arando la tierra. Ese corazón que está bien duro, que no le entra nada, usted le toca arar la tierra. ¿Y qué pasa después? De repente usted se cansó, lo buscó, le llamó, oró, ayunó por él. O sea, venía a orar a las 5 de la mañana. Por el dicho sea de paso, el comercial. Estamos aquí a las 5 de la mañana. Véngase. El comercial. Entonces, ya el vecino, te tocó arar la tierra, que es lo más difícil. Estarlo llamando, escuchar sus quejas, pasar días enteros escuchando, ay, mira hermano, es que mira, a mí me pasa esto, me pasa el otro. Y usted mire las horas ahí escuchando. Y del otro lado del teléfono intercediendo, en el nombre de Jesús, Señor, cámbialo, renuévalo, transfórmatelo, llévatelo. No, no es cierto. Pero le toca arar esa tierra a esos hermanos que usted por más que le caminan bien 2 o 3 días y de repente se le caen. Y dices, ay padre, mira ya cómo estoy de flaco. Y de repente usted lo ve a ese hermanito hermoso, hermosa, que de repente ya se le brincó y se fue a la otra iglesia. Y lo que nunca quiso hacer en la iglesia donde usted le hablaba, le enseñaba y andaba atrás de él, de repente a los 2 meses ya lo ve usted allá sirviendo. Y dice, ay, es ingrato, yo aquí me acabé mis rodillas. No, ese es el propósito de Dios y nosotros debemos entender qué fue lo que pasó. A usted le tocó arar la tierra, pegarle a su corazón, estarle dando duro, pelear por su vida en lo espiritual. Llegó otro que no le tocó arar, sino que ya encontró la tierra blandita con la semilla que usted ya le había puesto, que tanto le costó, y de repente ese árbol se le peló y aquel recibió el fruto. Y anda todo usted triste, mococado, y le dice, ay Señor, el Señor es injusto. No, el Señor sabe lo que hace. Porque ¿sabe qué? En algún momento nos va a tocar recibir la recompensa y le va a tocar a usted no arar la tierra, no estar llamando tanto a esa persona, sino que de repente se va a encontrar alguien en la calle listo porque alguien más lo aró, lo trabajó, le puso la semilla, y cuando usted llegue y le diga, hermano, te invito a la iglesia, ¡ay! Se le tiene los brazos, sí, vamos. Dile, entonces nosotros tenemos que tener ese corazón de predicar con ese corazón, no esperando un fruto ahí mismo, no esperando que todas las personas que les evangelicemos vengan a la iglesia, sino saber que cada palabra que sale de nuestra boca y tener la fe es con un propósito, que Dios está trabajando, y aunque nosotros no podamos verlo, pero Dios está trabajando en cada corazón. Denle un aplauso al Señor esta noche y dígale gracias. Por eso es que no nos vamos a frustrar ni a cansar, sino que vamos a seguir, como dice la palabra, no se canse de sembrar, porque a su tiempo cosechar. Yo no me preocupo porque nosotros aquí seamos 20, 15, 10, porque yo tengo la certeza en mi corazón que mientras nosotros sigamos trabajando para el reino, mire, de repente lo que tanto, ay pastor, almas y almas y almas, ya cuando estén un montón de almas, ya no va a saber usted ni qué hacer con tantas. Pero ¿sabe qué? Nadie le va a quitar ese gozo de ver y pasar todo ese proceso.
De cada vez que usted entra a las 5 de la mañana con sus peticiones, con los problemas muchas veces que otros tienen en su corazón, y viene y los presenta delante de Dios. Amén. Cuando usted vea que esas almas están acercándose al reino, dígale, si no va a decir, valió la pena. Le repito, Ananías, yo no veo en la Biblia que haya peleado y haya dicho, no, si ese Pablo, es más, yo lo bauticé a usted. Cuando yo oré por él, vino el Espíritu Santo sobre usted. Ahora se queda aquí. Imagínense si se hubiera quedado Pablo ahí, tendríamos la mitad del evangelio solamente. Entonces, miren quién fue el que le entró al quite. Segunda persona que se apareció en su vida de Pablo fue un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé es un hombre que su nombre significa, déjenle digo, hijo de consolación. Entonces, cuando una persona ya recibió al Señor Jesús, ya fue transformado, ya fue bautizado, muchas veces ahora ahí entra, y sabe que, mire, muchas veces el llamado de la iglesia es diferentes llamados. Hay unos que son evangelistas, son de los que acarrean las trocadas de gente a la iglesia, y los traen, y los traen, y los traen. Pero nada más su trabajo es como aquellos que tienen el llamado de ser evangelistas, y van a las iglesias, hacen una campaña, predican, se les convierte en 50, 60, ellos acaban de predicar, ya trajeron esas almas, se lavan sus manitas, ahí nos vemos, dice. Ahora cuídenos ustedes. Entonces se necesitan las dos partes. No solamente es ganar las almas como lo hizo Ananías, sino que se necesita uno como Bernabé, que es consolador o consolidador. Ya les digo, el primer nivel de un líder es el que va y gana las almas, y el segundo es el que aprende a consolidar las almas. O de otra manera viéndolo, si hay un equipo de unos que son llamados a evangelizar y van y traen esas almas, los que están acá adentro los reciben, los consuelan, los confortan, los preparan hasta que ellos vayan creciendo y tomando el llamado que Dios tiene para ellos. Amén. Miren cómo fue cuando empezó Bernabé, cómo es un buen consolidador. Miren lo que dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Dice ahí que cuando Pablo, después de su conversión, llegó a quererse juntar con los hermanitos de vino nuevo, que diga con los apóstoles. Pero los hermanitos de vino nuevo, que diga los apóstoles, en vez de recibir a Bernabé con amor fraternal, dice que ellos todavía dudaban de que él realmente fuera un llamado de Dios. Ya lo decimos, a muchas iglesias menos vino nuevo les pasa así, que ya cuando somos todos salvos y hermanito que ora y que cierra sus ojos y hace de todo, son como con los que más nos juntamos. Pero las personas que llegan muchas veces, como que no les tomamos mucho en cuenta. Ya lo dicen, ahí se te va a poner una X. Pero ¿sabe qué? Dios bendiga a los Bernabés, porque los Bernabés son los que toman esa carga y toman ese trabajo. Son los que cuando ven a un hermanito nuevo, dicen, ay, ya toda la iglesia la conozco. Es más, a veces uno ni me quiere saludar, mejor voy a saludar al hermanito nuevo. Y cuando va a saludar al hermanito nuevo, aunque nadie le haga caso, Bernabé es el que lo toma y se lo echa en la espalda. Ese es el hermanito que desde que ve que una alma nueva entra, le empieza desde el otro día a llamar para venirse al servicio. Y cuando no lo ven en el servicio, no es indiferente, dice, no, mira, hermanas, a lo mejor ya hasta se regresó al mundo usted. Saber qué estará haciendo. No, ¿sabe quién es el Bernabé? El que está con la carga de esas personas en todo momento. El que se preocupa, el que tiene esa carga. A lo mejor Bernabé no es tanto como el que sale a buscar las almas allá afuera, no tiene tanto como esa pasión, pero cuando ya las tiene, ya el vecino no las suelta. Prefiere dejar a todos. Mire, Bernabé, ¿qué necesidad tenía? ¿Usted cree que Bernabé, ahora nosotros sabemos que tomó la mejor decisión, pero en ese tiempo, ¿usted cree? Digamos que nunca hemos leído la Biblia y le dicen un tal Pablo que corta orejas, que es bien malcriado,
De repente se llega con los santos, así como vino nuevo, de los que traen una aureola, de los que tienen autoridad, de los que hablan en lenguas. Y de repente viene uno que es bien malcriado y los otros dicen, ay no, shu. Y viene Bernabé y lo ve y dices, oh sí, nadie te quiere, no me junto contigo, vale. Todos que dirán, ay, qué tonto, está dejando a los santos por irse con este malcriado. Mire qué cosas, mire lo que enseña la Biblia. Pablo en aquel momento nadie sabía quién era Pablo. El testimonio que tenían de Pablo era de que era un matón. En otras palabras, que iba en contra de la voluntad de Dios. Por eso, si ellos hubieran entendido, no lo hubieran rechazado, sino que a él lo hubieran abrazado y hubieran dicho, no, este va a ser nuestro mero líder. Por eso es que nosotros nunca sabemos. Vuelta a ver al vecino. Dice la Biblia que nunca sabes cuando estás hospedando un ángel. Puede ser que ese hermanito que ves a la parte ya lo veas bien tranquilo, a lo mejor bien traqueteado ahorita, a lo mejor bien decaído, a lo mejor en problemas, a lo mejor que apenas si puede caminar, a lo mejor que apenas si puede con sus problemas, pero de ese hombre, de esa mujer, el Señor puede levantar un Pablo que levante comunidades completas, que sea instrumento de bendición. Pero para eso, ¿sabe qué se necesita? Se necesita Bernabé. No hace falta, no solamente es con Ananías. Gloria a Dios por los Ananías que van y predican y obedecen y llevan la palabra de Dios, son tan indispensables como lo son los Bernabés. Ya vecino, por eso es que tenemos que trabajar en unidad. Mire cómo desde ahí se empezó a juntar. Hay versículos, se los voy a leer por el tiempo. Lea Hechos 11:27 y lea Hechos 15:2, que hasta después Bernabé era uno de los hombres que se ponía a pelear con los mismos que no querían a Pablo porque estaban peleando por la circuncisión. Y Bernabé y Pablo se deschongaban con ellos hasta llegaron al concilio. Ya el vecino, los Bernabés no te dejan morir solo tan fácil, vale. Los Bernabés siempre andan tras de ti. Son los que te llaman, son los que te cuidan, son los que se preocupan por ti. Ahora, mire cómo Bernabé le dio una enseñanza a Pablo muy linda. Mire lo que dice en Hechos 15:38. 15:36, vamos a leerlo desde ahí. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando Marcos y navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando en las iglesias. Mire qué cosa pasó, qué ironías. A Pablo lo recogió Bernabé cuando lo estaban desechando. Y ahora Pablo está en la situación que está con Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, que en cierta ocasión se cree que porque él extrañaba a la familia y porque él era un joven en aquel tiempo, adinerado, que cuando empezó a servir en las misiones se dio cuenta que servirle a Dios no era tan fácil. Ya les digo, se dio cuenta que no era lo mismo estar en su casa, sentadito, a salir a servirle al Señor. Entonces dice que a medio camino se les desistió y se fue. Y llegó un momento en el que Bernabé y Pablo tuvieron un encontronazo. ¿Y sabe cuál era el problema? Que Bernabé, el consolador, el que era carácter de consolidador, Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Y le dice, no, regrésalo, ni merece servir al Señor. Se nos rajó, se nos quedó en ese día. Ya lo dicen así como los que dicen, ya la regó muchas veces. Ya tantas cosas que ha hecho, ya ni le hagamos caso. Y dice que de repente, ¿quién creen que apareció? Bernabé. El mismo que había tomado a Pablo y que comenzó a caminar con Pablo hasta que lo consolidó a ser el Pablo al cual el Señor lo había llamado. Ahora estaba en la situación que el mismo Pablo estaba desechando a Juan Marcos. ¿Y sabe quién lo tomó? ¿Y quién decidió irse con él? Bernabé. Ya les digo, Bernabé estuvo en la misma situación que al principio,
Con Pablo había conquistado tanto. Él mismo se había hasta metido al concilio a pelear en contra de los que iban en contra de la doctrina de Jesucristo, que peleaban que era por obras y por la circuncisión. Bernabé era su mero carnal de Pablo, dígalo, así como tu hermano de la par. Dices, ay no, si mi hermano no viene a la iglesia, como que la alabanza no es igual, ¿verdad? Así como el hermano Edu cuando viene y se goza aquí, dice, ay, es que cuando el hermano Edu no viene, o el hermano Eduardo, o el hermano Juanito. ¿Sabe qué? Bernabé estuvo en la misma situación y amaba a Pablo, pero llegó en el punto en el que dijo, están desechando a este hombre y yo lo tomo para consolidarlo, con sus defectos, con sus problemas, así como algún día tomó a Pablo, ahora estaba tomando a Juan Marcos. Ya les digo, esos son los Bernabés, los que no pierden la esperanza en los demás, los que aunque vean, ay, ese hermano mire va como chapulín de iglesia en iglesia y este es como su 94ava, pero cuando llega a una iglesia donde hay un Bernabé, dice, vente para acá, que yo te voy a ayudar a que crezcas y seas consolidado. Ahora, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿Quién fue el malo? ¿Pablo o Bernabé? Pablo, dice la hermana. Se escucha más rudo Pablo. Ninguno de los dos, yo creo. Porque le pasó a Pablo lo mismo que a lo mejor le pasó a los discípulos, no entendió el llamado. Pero sabe que Pablo al final de todo tuvo una cualidad. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:11. Ya ve, hasta Siri dice que sí. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Es Pablo hablando. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El mismo hombre que lo había rechazado antes y al rechazado que lo tomó Bernabé, lo consolidó, lo afirmó en el llamado que tenía. ¿Sabe cuál fue la cualidad de Pablo? Reconocer que había tenido un error. Y cuando reconoció, él mismo mandó a llamar a aquel joven que lo había él antes rechazado en algún momento. Ya les digo, nosotros tenemos que tener los dos corazones. Amén. El de Bernabé, que cree en todo momento, no importa que sea un mocha orejas, no importa que sea un desobediente, no importa que sea un chapulín eclesiástico, no importa quién sea, el Bernabé siempre cree y está dispuesto a consolar a esos corazones. Amén, aleluya. Y nosotros tenemos que tener un corazón como Pablo, que a lo mejor, aunque esa oveja era de su corral, dice usted, y se le brincó para el otro, y dice, no, este hermano, fíjese, pasó que yo le tengo como un coraje santo. Ajá, diga al vecino, ajá. Entonces los pájaros vuelan porque tienen motor. Y entonces usted ve que ese hermanito con el que usted tuvo un choque y un problema, de repente el Señor lo empieza a levantar. Y usted sabe que es un instrumento que necesita para cumplir su ministerio. Usted sabe que es una persona que el Señor lo ha llenado de su Espíritu Santo, lo ha transformado y lo ha cambiado, y tuvo a alguien que lo consolidó. No, pero ese me la hizo, pastor, ese me la paga. No, aquí en mi grupo no hay espacio. Aquí en mi célula, ay no, Dios guarde. O lo tiene ahí y no le da tema. Ay no, es que mucho falla. Y usted ya lo ve que cuando da el tema hasta usted lo hace chiquito. No tenemos que ser orgullosos, sino tener un corazón como el de Pablo. Amén, aleluya, así es. Y reconocer que todos cometemos errores. Y al vecino, todos la regamos tarde que temprano. Pero al final de cuentas, el que tiene un corazón maduro y tiene un corazón trabajado como Pablo, llega el momento en el cual, en vez de seguir, ay, es que ese me falló, nos dejó tirados a medio camino, reconoce y dice, ok, ahora esta persona está lista y me es instrumento para el llamado que Dios me dio. Entonces al vecino, no desechemos a nadie, hagámonos una iglesia que trabajemos como Ananías y que consolidemos como Bernabé, para llegar a la madurez que Pablo tuvo y seamos completados por esas personas. Mire, usted no sabe cuántos tesoros hay en la iglesia.
Ya me así. Yo soy uno. Estás moviendo con... Aunque todavía me queda un poco de tierrita. Pero nosotros somos tesoros en las manos de Dios. Amén. Y le voy a decir así como Jesús le dijo a Ananías: instrumento es escogido ese hermano que está a la par tuyo. Ese hermano que ves allá afuera, ahorita que lo ves, mira, con una cerveza, ay, este borracho. Ah, espérese, que el día que esos borrachitos se levantan, hermano, corren más que los que nacieron siendo cristianos. Ya les digo, no. Porque la Biblia dice que muchos se le perdona, mucho ama. Entonces, terminamos. Y yo quiero que usted se guarde esto en su corazón. Que el Señor nos, a lo mejor, le repito, yo tengo fe. Y yo sé que cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado con un propósito especial, específico, para un día, para un momento, con palabras exactas en su boca Dios ha puesto. Y lo mismo es que el Señor lo haya levantado para ganarse una comunidad completa o para ganarse a un Pablo, que se gane esa comunidad completa. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que sí se necesita? Un corazón en comunión con Dios y en obediencia. ¿Ha completado? ¿Qué mejor sería? Un buen evangelizador que tenga un corazón como el de Bernabé. Por eso es que le digo, hermano, no hay cosa más hermosa cuando usted dispone su corazón para Dios y usted trabaja con esas hermosas almas que el Señor tiene allá afuera esperando que se levanten esos Ananías. Imagínense qué sentiría Ananías después de escuchar lo que Pablo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Imagínense qué gozo tan grande saber que fue instrumento. No fue contado con uno de los apóstoles, pero fue el que decidió. Ya les digo, ¿por qué será que el Señor no le puso ese trabajito a uno de los 12 apóstoles? Para los que a veces creemos que la gente que realmente se levanta con llamados grandes es cuando van a un lugar donde alguien lleno del Espíritu Santo ora por ellos y de repente, de la nada, comienzan a manifestar la gloria de Dios en la nación de Dios. No, la Biblia dice que necesitan más Ananías, porque muchas veces los hombres que ya están arriba es más difícil que ellos vayan hasta allá abajo, pero los que son como Ananías están dispuestos a ir. La Biblia no dice qué pasó. Imagínense si Dios le habló a Ananías dándole ese mensaje para Pablo, ¿qué cosas le habrá dicho después? Ese es el tiempo de los Ananías y los Bernabés. Como resultado de todo esto, ¿sabe qué se levantó? Un Timoteo. Pero para llegar a ese nivel de Timoteo no se puede si no hay un Ananías y un Bernabé. ¿Sabe qué? Todo eso está en usted y está en mí. La misma palabra dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hoy el Señor está hablando a corazones de obreros. ¿Sabe cuál es la respuesta que el Señor espera? Heme aquí. Pero no le va a obligar a hacerlo. Él es tan hermoso que solamente por su palabra usted está escuchando qué instrumento tan hermoso puede ser si deja que el Señor trabaje con usted como un Ananías o un Bernabé. Los dones que Dios ha puesto en usted, mi hermano, por más que los quiera compartir allá para usted o los quiera usar para otra cosa, va a sentir una tristeza en su corazón al saber de que sus Dios se los dio a usted con un propósito. Y cada vez que veamos a alguien
Escuche esto, si nosotros nos guardamos eso, y por más que nos hagamos los indiferentes, cada vez que veamos una necesidad en alguien, no se va a poder ir tranquilo sin llevarse esa carga en su corazón. Porque para eso le llamó el Señor, para eso lo trajo el Señor. Usted es una respuesta a un clamor de alguien más. Y en la misericordia de Dios, el Señor lo ha limpiado, usted lo ha sanado, le ha puesto un nombre, le ha dado autoridad, le ha puesto sus palabras en su boca, le ha dado su Espíritu Santo para que sea Él el que actúe. Lo único que Él necesita es un instrumento que vaya por ellos. Es alguien que tenga un corazón dispuesto, que no sea una iglesia creída, una iglesia indiferente, sino que sea una iglesia que cuando va a entrar una alma por esa puerta, sienta ese amor que Bernabé sentía. ¿Sabe cuándo el Señor nos va a llenar de almas de este lugar? Cuando las que entren por esa puerta, nosotros aprendamos a amarlas, aprendamos a cobijarlas, aprendamos a cargarlas en nuestras oraciones, aprendamos a dejar tantas esas oraciones de levántame, Señor, llévame, y empecemos a hacer oraciones por ellos que están débiles. Aquí entre todos nosotros hay Bernabés. No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo sabe y usted lo sabe en su corazón. ¿Sabe cuál es el consuelo más hermoso? Cuando usted escucha que los Bernabés de repente ven crecer eso que nadie quiso tomar. Reciba de Dios ahí donde está. Que Él plasme su corazón en nosotros. Caracteres similares a los de Jesús. Jesús se detuvo con la mujer del pozo. Se desvió. Todos tenían hambre. Jesús también era tan humano. Pero Él sabía que había una mujer con necesidad en ese pozo. Se olvidó de todo y fue a llevarle el mensaje que cambió la vida. Resultado, esa mujer llenó toda su comunidad de la palabra que Jesús le impuso en su corazón. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que tú formes en nosotros esos corazones de amor, de